Saludos, estimado docente. Mi nombre es Cristina Álvarez y en esta exposición analizaré la reparación integral, sus aspectos conceptuales, sus principales mecanismos, su aplicación particular en casos de violencia de género y finalmente el papel que cumplen las instituciones y organismos estatales para convertir las medidas de reparación en una realidad. Para comenzar, me gustaría plantear una pregunta. ¿Podemos afirmar que se hizo justicia únicamente porque la persona responsable de un delito recibió una condena? Considero que esta es una pregunta que nos permite comprender la esencia de la reparación integral, porque sancionar y reparar son conceptos totalmente diferentes. La pena constituye una consecuencia jurídica frente a la infracción y a quien la cometió. Por otro lado, la reparación integral desplaza nuestra mirada hacia la víctima y nos obliga a preguntarnos qué derechos le fueron vulnerados, qué consecuencias se le produjo el delito y qué medidas pueden responder efectivamente a este daño. En el artículo 77 del Código Integral Penal, establece que la reparación integral debe procurar una solución que objetiva y simbólicamente restituya a la víctima, en la medida de lo posible, al estado anterior al hecho, que se satisfaga sus derechos y haga cesar los efectos que la infracción le causó. Además, su naturaleza y monto dependen de las características del delito, del bien jurídico afectado y del daño ocasionado. Esta última idea es fundamental, ya que no existe una reparación verdadera integral si no se individualiza primero el daño. Un ejemplo de esto: imaginemos una cirujana que como consecuencia de una agresión pierde permanentemente la movilidad funcional de su mano dominante. Sería demasiado superficial decir que su reparación consiste únicamente en pagar las facturas médicas, ya sea factura hospitalaria, medicina o rehabilitación. Existe un daño material relacionado con gastos médicos. Sin embargo, la disminución significativa de su capacidad para generar ingresos también existe. También existen daños inmateriales porque la lesión afecta a su autonomía, produce obviamente sufrimiento y modifica de manera permanente su actividad profesional, alrededor del cual ya se había construido un proyecto de vida. Este caso también demuestra un límite bastante importante. No todos los daños pueden restituirse, ninguna sentencia puede devolver físicamente la movilidad de una pérdida. Entonces, ¿cómo puede hablarse realmente de una reparación? Precisamente porque la reparación integral no se limita únicamente a la restitución. El artículo 78 del COIP contempla distintos mecanismos, entre ellos restitución, rehabilitación, indemnización por daños materiales e inmateriales, medidas de satisfacción o simbólicas y garantías de no repetición. La restitución pretende restablecer derechos cuando aquello sea posible. La rehabilitación busca atender las consecuencias físicas, psicológicas o sociales causadas. La indemnización compensa económicamente determinados perjuicios y las medidas de satisfacción responden a dimensiones como la dignidad y el reconocimiento de la víctima, y las garantías de no repetición tienen una función particularmente importante, ya que se evita que una vulneración significante vuelva a producirse. Lo relevante es que estos mecanismos no deben aplicarse como una lista automática, deben responder a las características concretas de cada daño realizado. Y aquí me gustaría plantear una pequeña reflexión. Una indemnización eleva, pero no significa que haya reparación integral. El dinero puede compensar determinados perjuicios, pero por sí solo no. No rehabilita a una víctima, tampoco restablece su dignidad ni modifica las condiciones que hicieron posible la vulneración. Esta necesidad de individualizar la reparación se vuelve todavía más evidente en los casos de violencia de género contra las mujeres. Esto ya que en el artículo 78 se establecen mecanismos específicos de reparación integral en este ámbito,
Por lo tanto, se deben considerar las repercusiones físicas, psicológicas y sociales que puede sufrir tanto la víctima directa, la mujer, como las víctimas indirectas, posibles familiares. Pensemos en una mujer que durante años ha sufrido violencia física, psicológica y patrimonial por parte de su pareja. El agresor controlaba sus ingresos, le impide trabajar, dispone de sus recursos y utiliza amenazas contra sus hijos para evitar que abandonen la relación. Supongamos que finalmente el agresor recibe una condena. ¿Podremos afirmar que de alguna forma la mujer ya fue reparada? Pues no necesariamente. Una parte sí, pero la pena no responde solamente frente al agresor. Pero pueden permanecer afecciones psicológicas, pérdida de autonomía económica, daños patrimoniales, riesgos para su seguridad y además los hijos afectados por este entorno también pueden sufrir consecuencias psicológicas que deben ser consideradas. Por eso, una reparación adecuada podría requerir de varias medidas simultáneas y no solamente una compensación económica. Pero, en mi criterio, las garantías de no repetición aportan una de las dimensiones más profundas de la reparación integral en estos casos, señalando que estas garantías deben abordar las causas subyacentes de la violencia, promover igualdad, el respeto, combatir discriminación y fortalecer las instituciones y garantizar un acceso efectivo de las víctimas hacia la justicia. Esto significa que la reparación deja de preguntarse solamente cómo compensamos aquello que ocurrió, sino comienza también a preguntarse cómo evitamos que estas condiciones se vuelvan a repetir y sobre todo qué condiciones permitieron que esto ocurriera para cambiarlas e impedir que esto vuelva a suceder. Por lo que la reparación integral no solamente tiene una dimensión correctiva respecto del pasado, también puede tener una dimensión preventiva respecto hacia el futuro. Sin embargo, existe un último problema que considero decisivo: la ejecución de las medidas de reparación. Imaginemos que una sentencia ordena atención psicológica especializada, una indemnización y medidas de protección. En el expediente existe una reparación aparentemente completa, pero pasan 6 meses y la atención psicológica nunca comienza. La indemnización no se ejecuta y las medidas de protección no funcionan. Entonces debemos preguntarnos, ¿la víctima fue realmente reparada porque una sentencia dice que debe serlo? Una pregunta muy importante, y aquí considero necesario distinguir entre reparación declarada y reparación efectiva. Nuestro material de Derecho Penal número 2 identifica precisamente la ejecución de como uno de los problemas que pueden presentarse en la materia de reparación. Una medida reconocida como incumplimiento puede afectar la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, incluso generar revictimización. Por eso el papel de las instituciones y organismos estatales es indispensable. Los organismos jurisdiccionales, la Fiscalía, la Defensoría Pública y las demás instituciones que intervengan según sus competencias deben contribuir a que la protección, rehabilitación y demás medidas no permanezcan únicamente escritas en una resolución. Esto requiere coordinación institucional y un cumplimiento efectivo de las sentencias. Porque sí, existen contradicciones evidentes si una víctima obtiene una sentencia favorable, pero posteriormente puede ocurrir reiteradamente las ocasiones que ya permitieron que la víctima sufra un abuso. De esta forma me gustaría terminar mi participación. Muchísimas gracias.